Alguna vez me aferré a ideas, me aferré a creencias, me aferré a una serie de personas, de situaciones, de lugares. El aferramiento es una característica mental de las personas que venimos de lugares donde no nos permitieron pensar por nosotros mismos. Y eso es muy doloroso. Saber que en la crianza que tuviste estuvo el error. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de un tema muy interesante, pero que afecta muchísimo el desarrollo psicoemocional de las personas. Vamos a hablar del fanatismo. Ayer tuve una representación de fanatismo exagerado en alguna situación que se dio en las redes sociales, donde hice una crítica sobre un tema político y eso generó muchísimas, no muchísimas, dos reacciones intensas, pero intensas. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que es importante hablar del fanatismo como una de las características del ser humano que nos puede inhibir en nuestro desarrollo emocional. Es de verdad muy interesante y muy necesario saber algún tema, conocerlo, porque eso nos hace conscientes de las acciones, de las emociones, de los pensamientos que incluyen ese tema. El fanatismo como actitud incluye emociones. No es una emoción, pero incluye emociones. El fanatismo, según Freud, es un mecanismo de defensa ante la inseguridad emocional en la que se exige a los otros cambios que uno mismo no puede hacer. Él escribió un tratado, un libro que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Y ahí él equipara el enamoramiento con el fanatismo y hace una analogía en la que las masas, frente a un líder, se comportan como fascinados, dormidos y obedeciendo, sin ningún tipo de crítica, es decir, fanáticos. Desde la psicología, el fanatismo es la adhesión apasionada e incondicional a una causa, idea o persona, caracterizada por una falta de flexibilidad mental, rigidez, intolerancia y la creencia de poseer la verdad absoluta. Las personas fanáticas suelen ser hostiles con quienes no piensan igual. Buscan imponer sus creencias, tienen dificultades para el razonamiento crítico y pueden actuar de manera violenta, a menudo como un mecanismo de defensa ante inseguridades personales. Las características psicológicas del fanatismo son la creencia en la verdad absoluta. El fanático está convencido de tener la verdad y no admite cuestionamientos sobre sus dogmas. Es una falta de flexibilidad cognitiva. Es incapaz de modificar sus ideas o de adaptarse a nuevas informaciones, incluso cuando esas informaciones contradicen sus creencias. Tiene hostilidad e intolerancia. No comparte las ideas con las personas que piensan diferente, que piensan distinto, claro. Se irrita y es hostil ante esas personas. Hace mucho proselitismo
intenta imponer sus creencias y quiere forzar a los demás a pensar de la misma manera. Tiene un pensamiento polarizado. O es verde, no es negro o es blanco. O bueno o malo. O alto o bajo. Es tremendamente polarizado su pensamiento y siempre buscan un líder. Siguen a líderes carismáticos que manipulan sus creencias y consolidan al grupo. Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cómo hay cosas, situaciones, actitudes que si las adaptamos hacia nosotros, vamos a hacer un gran daño a quienes están a nuestro alrededor? El fanático daña. Y déjenme les digo por qué. Porque imagínense ustedes convivir todos los días, ya sea pareja, hijos, padres, quien esté cerca de ustedes, y que todos los días les quiera hacer pensar como él. Es una situación insostenible. ¿Y todos somos fanáticos o no? ¿O solamente algunos tienden al fanatismo? No, la mayoría o casi todos hemos sido fanáticos en alguna parte de nuestra vida. Por eso Freud lo equipara con el enamoramiento. Cuando tú estás enamorado, estás fanatizado. Es más, no admites ni siquiera por error que alguien te diga, oye, fíjate en esta muchacha, no te conviene, o en este muchacho, no te conviene, pero para nada lo admites. Entonces, pues si es desde ahí la idea del fanatismo, pues todos hemos estado fanatizados en alguna parte de nuestra vida. Pero, ¿qué lleva a las personas a hacerse fanáticas o a convertirse en fanáticos? Una educación de personas que no te permitieron pensar por ti mismo. Entonces, como no tienes esa capacidad desarrollada, pues andas buscando quien piense por ti. Y piensas que lo que piensan los demás, o crees, perdón, que lo que piensan los demás, eso es la verdad. Y de ahí te agarras de esas influencias que para ti en ese momento, porque el fanatismo surge de una creencia, no de una experiencia. Cuando la persona vive de creencias y no de experiencias, tiende mucho a cambiar de ideas. Puede convertirse en una persona intransigente porque solamente está dándole vueltas en su cabecita a una idea, más no a una experiencia. Cuando tú tienes tu vida basada en experiencias y no en creencias, es muy difícil que te conviertas en fanático, porque la experiencia te permite razonar, te permite analizar, te permite discernir, y la creencia no te permite hacer nada de esas cosas. Y menos si es una creencia infundada por otros. Porque regularmente el fanático cree que esa idea es de él, que eso que él tanto defiende, él lo creó. Pero no es así. Regularmente, fíjense, el fanatismo político pues viene de los líderes, de personas que piensan de cierta manera y te lo hacen llegar a ti para que tú pienses como ellos. El fanatismo religioso pues también viene de los líderes y luego ya las personas ya no hablan por sí mismas, ya dicen es que así dijo el pastor, así dijo el padre, eso dijo el padre y eso dijo el pastor. Ahorita hay fanáticos de Facebook. Hay gente que dice, es que ahí en Facebook decía. Y nadie lo saca de que eso no es verdad.
Tiene que ser verdad porque estaba en Facebook. Y hay fanáticos de las redes sociales. Hay fanáticos hay personas que creen que lo que está en las redes sociales todo es verdad y todo es una realidad. Hay quienes repostean algo que no es verdad y luego ya la gente les empieza a comentar, oye, pues que eso es inteligencia artificial y que por qué lo posteaste es de hace como 5 años y tú lo estás reposteando. Porque el fanatismo no te deja observar, no te permite darte cuenta que esa parte que está ahí o esa idea, esa historia, ese documento, esas fotografías, no son para repostearlas en ese momento o no te conviene repostearlas. Entonces, cuando eres fanático de algo, ni lo piensas siquiera ni lo analizas. Por ejemplo, los fanáticos en un equipo deportivo. O sea, lo que haga ese equipo, lo que haga está bien, independientemente de si pierde toda la vida, si ese equipo no está en condiciones de ser un equipo em, exitoso, pero son fanáticos y ellos lo declaran. Regularmente el fanático deportivo sí lo declara y lo dice. Yo soy fanático de ese equipo y me vale lo que digan los demás. Así quiero. Pero el fanático religioso y el fanático, cuando tienes un fanatismo que está político, esos dos no lo declaran ni lo aceptan. Cuando tú le dices a una persona, es que estás fanatizado con esa idea y te rechazan, o sea, inmediatamente tienen una gran resistencia a decir que sí es cierto, sí estoy fanatizado. Pero ¿qué características tiene psicológicas o emocionales más bien? ¿Qué emociones hay en un fanático? O sea, ¿cómo puedo saber yo que estoy fanatizado? ¿Realmente me puedo dar cuenta o no me va a dejar el fanatismo darme cuenta? Sí, si te permites observarte. Y si tienes estas características, pues definitivamente estás del lado de los fanáticos. El, el fanático regularmente desarrolla ese mecanismo de defensa. O sea, el fanatismo es un mecanismo de defensa. Yo de alguna manera lo uso para poder protegerme de los daños o de las ofensas o de las ideas de otras personas. Y lo desarrollo como un mecanismo de defensa. Entonces, si siempre me estoy defendiendo de los demás, estoy fanatizado. Con lo que sea, ¿eh? Cuando tienes una violencia e irracionalidad, o sea, que a ti no reflexionas, acatas ciegamente lo que te dice un grupo, te enojas con mucha facilidad cuando atacan ese grupo, eh, hasta ofendes y lastimas y violentas a las otras personas cuando ofenden a ese grupo, ahí ya estás del lado de los fanáticos. Cuando tienes un entusiasmo y pasión desmedidos, o sea que todo lo que hacen ellos está padrísimo, todo lo que hacen ellos está bien y te emocionas y tu sistema emocional se altera cada vez que ves a esas personas o cada vez que los escuchas hablar, ya estás del lado del fanático. Cuando tienes un sentimiento de superioridad, cuando tú dices, es que esto es lo que vale, lo demás no vale nada. Ahí ya tienes que pensar un poquito en ti como fanático. Cuando eres intransigente, o sea, que estás a duro y dale con el tema. Y no dejas que los demás piensen o decidan o elijan pensar, porque tú quieres a fuerza que ellos piensen como tú. Cuando tú tienes una falta de empatía,
Cuando a ti no te importa lo que el otro sienta, cuando a ti no te importa lo que el otro piense, y solamente quieres que se sostenga lo que tú estás proponiendo. Y si el otro entra en controversia contigo, inmediatamente lo violentas. Y el radicalismo. O sea, el radicalismo es solamente para acá. Para allá no hay nada. Hacia acá. Por eso se llama radicalismo. Y pues tienes odio y deseos de venganza. Imagínense ustedes, cuando una persona ha creado grandes movimientos sociales a través del odio y la venganza. Ha habido tremendas masacres y matanzas por el odio y la venganza que crea un fanatismo mal encaminado. Porque, déjenme les digo que el fanatismo tiene sus cosas buenas. El fanatismo tiene unas grandes ventajas cuando se lleva de una manera adecuada. ¿Y qué es adecuado en un fanatismo? Porque si yo escucho la palabra fanático, a mí luego me lleva al radicalismo, a la intolerancia. Pero cuando estuve investigando el tema, definitivamente sí tiene razón los que han escrito sobre estos temas, que sí existen partes, ventajas de ser fanático. Fíjense, las ventajas. Una de las ventajas es que crea un sentido de comunidad y pertenencia. Y eso es verdad. Cuando las personas se fanatizan demasiado en un tema, en una situación, pues se reúnen, se juntan y trabajan en pro de esa idea. Y a veces hacen, pues a veces van y protestan, a veces se reúnen, hacen coloquios, pueden hacer conferencias sobre el tema y van creando una comunidad. Y por lo tanto, pues sienten que pertenecen a ese espacio, a ese lugar o a esas ideas. Entonces eso hace que haya cohesión en un grupo determinado y que esa cohesión genere cosas buenas para el grupo y también para la comunidad, para los demás. A veces hay grupos que no son fanáticos radicales, que de alguna manera son fanáticos de un tema y pues han creado situaciones que nos benefician a los demás. La socialización. Las personas que pertenecen a una idea o a una creencia que son fanáticos de algo, socializan entre ellos. Regularmente el fanático no socializa con los demás. Socializa nada más con las personas que piensan igual que él o que ella. Entonces, la socialización, pues, es una herramienta para el ser humano, para desarrollarse, para evolucionar. Y cuando se logra la socialización, va a haber un ser humano más completo. Y eso lo pueden desarrollar ellos. El desarrollo de fuertes lazos interpersonales. O sea, si tú te adhieres a un grupo en fanatismo, no, olvídate, van a ser más que hermanos, van a ser amigos del alma, van a ser mis compañeros, o sea, es algo que se siente así, completamente uno con el otro. Y eso, pues, ayuda a muchas personas. A muchas personas las ayuda a sentirse bien consigo mismas, porque son aceptados, son queridos y son tomados en cuenta. Porque en un grupo donde hay fanatismo, regularmente los líderes aparentan como que te toman en cuenta. Aparentan como que te están dando pues el uso de la palabra o que tú converses sobre el tema o que tú des tus ideas, aunque no las toman en cuenta, pero de alguna manera a ti te hacen sentir que sí. Y la otra es que
ayuda el fanatismo en alguna manera al estado emocional de las personas. Imagínense una persona que está en su casa, deprimida, triste, que no sale, que de alguna manera está en un estado muy vulnerable y de repente se encuentra con un grupo de personas que rescatan perros, por ejemplo, o que pertenecen a un partido político, o que pertenecen a una religión. Imagínense el estado emocional de esa persona, cómo se mueve, porque de estar en un lugar donde no salía para ningún lado, donde no tenía un contacto con las personas, imagínense que de repente logra pertenecer a un espacio, pues le ayuda mucho en su estado emocional. Y por lo tanto, pues su autoestima se pone más o menos en orden y se motiva. Se motiva para hacer cosas, para ir a lugares, para tener actividades diferentes a las que venía haciendo. Y también ayuda al desarrollo cognitivo y emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad para ver el fanatismo como esas dos perspectivas, ¿no? Hay ventajas y hay muy grandes desventajas. Otra de las ventajas es que mejora la capacidad de análisis, el pensamiento crítico y la expresión verbal. Yo he conocido alumnos que en el salón de clases nunca les permitieron hablar. Y cuando la maestra o el maestro eh, los tuvo en alguna parte del salón, de su etapa escolar, pues nunca. Hay chiquitos que se la pasan como de lado, ¿no? Nunca pasan al frente, nunca permiten, no quieren participar. Cuando les pides una opinión o una palabra, no la dicen, se quedan callados o definitivamente dicen que no. Entonces eso hace que de alguna manera esa persona pues no tenga ese desarrollo. Pero ¿qué sucede cuando de repente esa persona llega a un grupo donde se les toma en cuenta, donde se le dice, opina, aquí nadie te va a juzgar, opina, di lo que piensas? Pues claro que hay un desarrollo verbal y crítico. Puede hacer una crítica, puede hacer un análisis, puede hacer una reflexión. ¿Y cómo se siente bien eso? Imagínense para una persona que nunca pudo desarrollar esa habilidad y que le ponen un grupo donde lo puede desarrollar, donde puede ser el mismo, donde puede gritonear, donde puede hacer cosas que nunca había hecho, a veces, pues eso ayuda bastante a las personas. Y también desarrollan habilidades sociales y emocionales, como la empatía, la tolerancia a diferentes puntos de vista. En esta parte yo no estoy muy de acuerdo, porque el fanatismo tiene esa característica, no permite otros puntos de vista, no, ni siquiera los escuchan. Entonces, creo yo que pues este no sería fanatismo, esta última ventaja. Ahí no estaría dentro del fanatismo, porque en el fanatismo no es posible que las personas escuchen una idea diferente. ¿Y qué es lo que podemos hacer para no entrar en ese cono, para no meternos al fanatismo? Pues primero que nada, conocernos, observarnos. Cuando eres fanático, no más de ese tema quieres hablar. Bueno, si me estoy viendo que nomás de ese tema quiero hablar, que no quiero hablar de otros temas, pues ya necesito poner orden. Necesito hacer algo para que mi mente no esté atrapada en una idea, en una creencia, en un ideal, porque regularmente el fanático tiene esa característica. Está pensando en un ideal. El ideal es una parte de los mecanismos mentales que tienen
o que hemos tenido las personas tercas. La terquedad es muy parecida al fanatismo. La terquedad es un aferramiento a una idea sin que sin que te salgas de ahí y que tienes que lograrla. Y aunque te vaya mal, aunque te traten mal, aunque estés batallando y no lo estés logrando, tú sigues terco o terca. El fanatismo lo que tiene de diferencia es que es externo, o sea, la idea de algo viene de afuera y la terquedad viene de adentro. O sea, yo soy terca y fanática conmigo misma. Y el otro, el fanatismo, viene de afuera. O sea, tengo que ir a pertenecer a algún grupo o ser dirigida por algún líder. Y entonces el fanatismo tiene esa característica, pero es muy parecido a la terquedad. Si a ustedes les ha tocado estar con personas tercas, yo fui una persona muy terca. Y hoy que me veo hacia atrás y digo, qué barbaridad, o sea, cuántas cosas hice y dije solo por terquedad. Yo nunca pertenecía a ningún grupo, ni religioso, ni político, ni de ningún tipo, ni deportivo. Nunca he sido, nunca me he encaminado hacia ese tipo de actividades. Entonces, pues yo creo que si yo me hubiera hecho pertenecer a ese tipo de actividades, seguramente hubiera sido fanática en otro tiempo de mi vida. Seguramente hubiera sido de esas que todo lo aceptan y lo siguen solo porque lo dijo el líder. Pero la vida me protegió de alguna manera de ese tipo de actividades y de ese tipo de personas. De alguna manera yo rechazaba esas posibilidades, ¿no? Porque claro que al pertenecer al magisterio, pues regularmente tienes que pertenecer a un grupo político, quieras o no. En algún momento de tu vida, tú te van a estar manipulando para que pertenezcas. Y lo hice regularmente lo hice en base a mi conveniencia. Nunca porque otro me lo dijera, sino porque a mí me convenía hacer las cosas de cierta manera o apoyar a cierta persona que era mi amiga, que era familiar mío o algo que hiciera que yo pues me fuera por ahí un rato y de alguna manera me regresaba a mi centro, me regresaba a mi forma de creer y de pensar. Porque hay una parte bien interesante de la creencia. La creencia es cambiable. Yo puedo creer, o ahorita, que, no sé, que la harina me hace daño. Y a lo mejor dentro de 2 años les voy a decir, ¿qué creen? Estoy comiendo harina y es lo mejor del mundo y me está yendo muy bien y es un alimento súper que a mí me hace mucho bien y que, o sea, esa es una creencia. Porque cuando yo ya tengo una experiencia con la harina, voy a saber exactamente en qué parte yo no tengo mm, el, el poder sobre ese tema. Cuando yo tengo la experiencia, yo voy a saber que tengo el poder sobre ese tema. Cuando tengo una creencia, no voy a tener el poder sobre ese tema. Por lo tanto, cuando nosotros quisiéramos limpiarnos del fanatismo, pues necesitamos no casarnos con las ideas. Necesitamos no creer que lo que nosotros decimos es la verdad. Porque la verdad sí existe, pero no es la que nosotros conocemos como verdad.
Nosotros le llamamos verdad a lo que decimos nosotros o a lo que dicen los que nosotros aceptamos, queremos o estamos sometidos a esas ideas, a quienes admiramos. Imagínense el fanatismo, pues de ahí viene la palabra fan. El fan es un fanático de un grupo musical, de un cantante, de una actriz, de un actor, de personas de alguna manera que se dedican a cierto tipo de actividades. Hay fanáticos de la pintura, hacia pintores, hay fanáticos de los escultores, hay fanáticos de las personas que tienen mucho éxito. Y esas personas regularmente, todo lo que hace esa persona o esos grupos, lo celebran y no le ven un defecto, no se lo ven. O sea, hay características en los fanáticos que los hace ser leales. Jamás van a transgredir lo que el otro hace o lo que el otro dice. Siempre van a tener en su creencia muchísimas cosas buenas para esa persona. Le van a hacer sentir que de verdad está muy bien. Y así lo sienten verdaderamente. Si comete un error hacia donde está dirigido su fanatismo, a la persona o los grupos, si cometen un error, lo disculpan. Me llamó mucho la atención el otro día en una conversación. Estaban criticando a una persona y hablando muy mal de esa persona, ¿no? Es que es esto, es que es aquello, es que mira, que... ¿no? Y entre esas características dijeron que esa persona era distraída. Y que era pues tremendamente distraída y que no distraído y que no sabía ni qué y que no sé qué, pero con una denostación de lo que estaban diciendo de la persona, que pues te quedas así y dices, sí, pues esta persona es de lo peor, si escuchas hablar así. Y al ratito, no pasó ni 5 minutos cuando estaban hablando de otra persona. Pero a esa persona la querían y la admiraban. Y entonces hablaron de la misma característica, distraído. Y resulta que como querían a esa persona, como la apreciaban, como la admiraban, ay, es que es tan distraído, ay, me encanta que sea tan distraído, pero es que hasta eso le queda bien, ser distraído. Entonces, imagínense lo que es ser fanático de algo. Si con una conversación, con una idea, demuestras que estás fanatizado, algo bien pequeñito, ahí ya demostraste tu fanatismo. Esa persona sí y esta persona no. A esta persona sí le disculpo que sea distraído, porque la aprecio, la admiro, me cae bien. Pero esta persona me cae mal y lo distraído es un enorme problema en él. Entonces ahí es donde empieza la observación. Si yo a una persona le perdono o le acepto una característica, pero a otras no se los acepto porque me caen mal, pues ya estoy en el camino del fanatismo. Me estoy fanatizando con una persona. Y el fanatismo no nada más va con las personas famosas o con un equipo de fútbol o con un partido político o o una religión. El fanatismo va hacia una persona. Yo estaba fanatizada con una persona. Duré casi 30 años de mi vida fanatizada con esa persona. No le veía defectos, no le veía errores, no me daba cuenta de todo lo que hacía, porque yo lo tenía acá, en un plano que no le corresponde a un ser humano, porque un ser humano falla, porque un ser humano se equivoca, porque un ser humano traiciona, porque un ser humano hace cosas que nos van a doler.
Pero cuando estás fanatizado, pues de verdad no ves. Y les digo porque yo lo viví. El fanatismo es tremendamente nocivo para tu persona. Es tremendamente nocivo para quienes te rodean. Imagínate tener una mamá fanática. Imagínate tener un papá fanático. ¿Qué te queda a ti como hijo? Si no te van a dejar pensar por ti mismo. Yo he visto familias que le van al mismo equipo de fútbol. Le va el papá, el abuelo, el hijo y el otro y el otro. Porque se lo van pasando de una generación a otra. Y pobrecito del que le vaya a otro equipo de fútbol, ¿verdad? O sea, no quieran pensar, ¿verdad? Lo criticado y las porque hay rivalidades entre fanáticos. Hay fanáticos tan radicales que se dedican a una misma actividad que los otros. Y se pelean estos de este grupo con los del otro grupo, a pesar de que se dedican a lo mismo. Pero como son, de alguna manera, los dos quieren tener la razón y los dos quieren que se imponga su voluntad. Entonces imagínense, pues, como dice el dicho, dos agujas no se pican. Y ahí es donde entran esas tremendas cosas que hemos visto últimamente, como la violencia, como el no respetar la vida del ser humano. El fanatismo ha llevado a em, grandes desagravios hacia el ser humano. Y creo que es muy interesante poder reflexionar un poquito sobre esa parte nuestra y pensar que podemos hacer algo para que nosotros nos vayamos moldeando hacia una vida menos fanática, hacia una vida menos radical de pensamiento, que pudiéramos nosotros hacer un análisis, un esquema sobre nuestros comportamientos fanáticos. Si ustedes ponen ahí un dibujito como ustedes lo quieran hacer, yo lo hago muy feo el dibujito de un niño, ¿no? O de una persona, pero hacerlo y luego decir, a ver, ¿en qué soy fanática? Por ejemplo, soy fanática en el ejercicio. Soy fanática en la cuestión religiosa. Soy fanática en mi pareja. Soy fanática con mis hijos. O sea, mis hijos son los mejores, son los más inteligentes, son los que, ¿no? O sea, yo creo que sí han escuchado, ¿no? Mamás que solo hablan de cosas tremendamente, así como sus hijos son los más inteligentes, los más capaces, los más exitosos, los más... Eso es un fanatismo. Y es muy difícil que tú puedas compartir tus ideas con una persona así. Porque a mí me ha pasado. Cuando una persona empieza a hablar así, y si acaso yo le presento, mira, mi hijo, y que esa persona te dice, no, pero mira a mi hijo. Entonces, no nos permite tener una vida más completa. Nos dividimos, nos separamos, porque el radicalismo eso hace, divide y separa. Y está bien, no pasa nada, no venimos al mundo a estar juntos todos, ni para nada a ser tolerantes, porque la antítesis del fanatismo es la tolerancia. Cuando yo puedo ser tolerante con el otro, cuando yo puedo compartir mi mesa con la persona que piensa diferente a mí y que pertenece a otro grupo religioso o a otro grupo político o a otro partido, a otro equipo de fútbol o de lo que sea,
y yo puedo compartir mi mesa y me puedo reír con esas personas y puedo compartir mis espacios con esas personas y hablar de otros temas y de ese tema aún y poder respetarnos y compartir nuestras vidas. Estoy del otro lado. Ya mi vida se enriqueció. Yo tengo amigos de todas las religiones, de muchas religiones diferentes. Y me encantan. Me encanta hablar con ellos. Yo disfruto tremendamente conocer sus prácticas religiosas, conocer cómo piensan, cómo es que ellos crearon esa religión. Yo tengo esa facilidad. A mí me fascina. Yo tengo amigos de diferentes partidos políticos. Y podemos compartir perfectamente bien una conversación, una fiesta, una reunión, y podemos hablar del tema sin radicalismo, sin denostar lo que el otro dice, sin creer que yo soy la que tengo la verdad y la razón. Al menos yo sí lo he logrado. Antes no. Hubo mucho tiempo en que sí fui fanática. Y verdaderamente yo retiraba a las personas con las que no podía tener una misma idea, una misma creencia. Pero todo ha cambiado, todo se ha movido dentro de mí. Y realmente creo que hoy tengo esa gran, pues es una herramienta. Yo lo veo como una herramienta, como una característica que yo desarrollé, en donde lo que los demás piensen o lo que los demás hagan, mientras que no me afecte directamente a mí, pues yo puedo perfectamente bien entenderlo y aceptarlo. Pero claro que si me afecta a mí y a mi entorno y a mi familia, claro que no voy a poder sentir que eso está correcto, ¿verdad? Hay situaciones que definitivamente ahorita están muy cuestionables sobre los comportamientos de algunas personas que nos afecta directamente a todos. Y no nos vamos a poder poner de acuerdo porque están afectando intereses y están afectando nuestro desarrollo social, económico. Pues claro que eso tienes de alguna manera que decir que eso no te gusta o que eso no te parece. Pero eso no te hace ofender al otro. No necesitas ofenderlo. Solo necesitas decirlo para que sepan que tú no estás de acuerdo. Porque la libertad de expresión nos hace de verdad creer que podemos decir lo que sea y podemos ofender a quien sea. Y no es verdad. Nosotros podemos tener libertad de expresión y derecho de réplica cuando hay una discusión, siempre y cuando sea basado en el respeto. Y una de las características que tiene el fanatismo es que no se pierden esos valores. Se pierde el respeto, la empatía, el hecho de aceptar, la aceptación. Se pierden esos valores porque estás completamente hacia el otro lado. No sé si a ustedes les parezca que si nosotros emocionalmente no nos hemos desarrollado adecuadamente en la cultura mexicana, estoy hablando de la cultura mexicana, de alguna manera nos hace de ciertas características emocionales. Nosotros, los mexicanos, hay emociones que son más intensas en nosotros y hay emociones que son más densas en nosotros. Yo en la investigación que estoy haciendo en la cultura mexicana, la emoción que es más intensa y más profunda es el miedo. Y luego le sigue la tristeza. Entonces, como esas son las dos emociones que a los mexicanos nos están permeando, eso significa
que si yo me hago fanático, esas dos emociones se van a polarizar. ¿Qué significa? Que mi miedo se va a hacer mucho más intenso y que la tristeza se va a hacer más profunda. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo de alguna manera una transformación, yo no le llamo sanación, porque yo he creado en la experiencia de vida que tengo, en mi propio proceso, que la sanación en lo emocional no es la palabra adecuada. La palabra adecuada es transformación. Lo que yo traigo ahí adentro, lo que yo conozco de mí emocionalmente, no lo voy a poder sanar, lo voy a poder transformar para usarlo a mi favor. ¿Por qué? Porque hay traumas, situaciones, heridas que no se van a borrar nunca, pero sí puedo transformar la relación que tengo con ellas. Y entonces puedo llegar a un nivel de conciencia en donde eso lo voy a usar a mi favor. Entonces, si yo tengo esa capacidad de hacer que mi vida sea tolerante, respetuosa, que vibre más o menos igual que los demás, aunque no pensemos igual, que de alguna manera yo pueda compartir mi vida con personas de diferente pensamiento, que yo pueda tener un pensamiento crítico y reflexivo. Pues imagínense, hay una anécdota o alguna, pues ahorita sería un meme, pero cuando yo trabajaba de maestra, a mí me dejó tan claro lo que era la práctica educativa en mí, de cómo yo imponía, en lugar de ayudar a los alumnos a que desarrollaran sus propias capacidades. Yo les imponía mi criterio y mi forma de creer que ellos tenían que aprender. Me acuerdo tanto que llegamos a un taller y una maestra nos repartió unas hojas con una flor. Y cuando ya no la dio, nos dio un color. Y nos dijo, pinten la rosa roja. Nos dio varios colores. Y nos dijo, pinten la rosa roja. Y hubo personas que dijeron, ¿y por qué roja? Si aquí hay rosa y aquí hay amarillo y aquí hay, ¿por qué roja? Y ella así intransigente, pinten la rosa roja. Entonces ella observó nuestras caras, observó nuestra postura corporal, nuestra mirada retadora, de decir, ¿por qué me estás imponiendo que yo pinte la rosa roja? Y ella lo estaba haciendo para que reflexionáramos cómo éramos como maestros, cómo éramos de intransigentes y de directivos a la hora de que hacerle al niño tomar el conocimiento de afuera y hacer lo suyo, pero lo hacía de una manera directiva. Entonces, si ese niño en su casa no le permitieron pensar, no le permitieron tener un pensamiento reflexivo y crítico, llega a la escuela, tampoco le permiten tener un pensamiento reflexivo y crítico, ¿qué creen? Se va a conseguir una pareja que no lo deje pensar, que no le permita tener un pensamiento reflexivo y crítico. ¿Y qué creen? Se va a conseguir un trabajo o va a pertenecer a un grupo donde tampoco le van a permitir tener un pensamiento reflexivo y crítico, porque él ya viene bien programado. Entonces, todos esos papás que hemos sido muy directivos y que de alguna manera no permitimos que nuestros hijos piensen, todos se los cuestionamos y todo es un regaño. Oye, mamá, es que mira, ay, te digo, todo el tiempo estás haciendo las cosas mal. Oye, mamá, que fíjate que quiero pintar mi cuarto. Ay, no, ese color no, ¿cómo se te ocurre? O sea, está horrible ese color. Oye, mamá, que fíjate que ahora quiero comer. No, ahora vamos a comer esto. Pues déjenme decirles que están creando un fanático. Y eso no les va a gustar nada. Sobre todo a las
mamás jóvenes que no tienen todavía la experiencia de que sus hijos elijan pareja o que no tienen la experiencia de que sus hijos elijan un trabajo y se consigan un jefe que los esté dirigiendo y que abuse de sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca les permitieron pensar, nunca les permitieron reflexionar y nunca les permitieron discernir. Así se forma un fanático en la familia. Es donde nosotros hacemos que el fanatismo sea una característica de una persona. Y créanme que es muy doloroso ver a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos o a nuestros nietos, que otro los esté explotando o que otro le esté dirigiendo la vida y que mi hijo no sea capaz de decir, yo me salgo de aquí. Yo ya no quiero estar aquí porque yo quiero hacer otra cosa. Porque el fanatismo, cuando él lo adquiere, cuando él lo practica, no le va a permitir eso para nada. Esa persona no se va a poder salir de ningún grupo. No se va a poder salir de trabajos donde lo estén abusando. No se va a poder salir de ninguna situación donde él tenga que ser sometido. Le va a gustar ser sometido. Va a buscar personas que lo sometan y que de alguna manera le hagan pensar que él no es capaz. De verdad, yo les recomiendo muchísimo, hay algunas prácticas que creo que les pueden ayudar bastante. No más para que lo hagan así poquito a poquito ahí en su casa con sus hijos, ¿no? Y un día siéntenlos o platiquen con ellos y díganles, oigan, mañana qué vamos a hacer de comida. Y escuchen lo que los niños o los jóvenes dicen. Ah, pues yo quiero pizza, no, pues yo quiero esto, yo quiero esto otro. Cada quien a lo mejor va a decir algo diferente. Y ustedes sean capaces de tragarse su necesidad de controlar y decirles, ok, mira, esta vez vamos a hacer lo que fulanito quiere. Mañana o pasado vamos a hacer lo que sutanito quiere. Y al otro día vamos a hacer lo que ella quiere. Ese pequeño ejercicio les va a ayudar a sentirse valorados y queridos, como en un grupo social. Y verán que van a empezar ellos a participar de manera distinta en la vida cotidiana, en la vida familiar. A mí me sorprende cuando a los niños no se les permite hablar. Cállate, estoy ocupado. No, no hables, estoy platicando con tu tía. No, ¿qué es eso? O sea, imagínense. Yo recuerdo mucho a mi mamá. Pues mi mamá, ella con su idea, ¿no? De que los adultos son casi dioses. Entonces, cuando se acercaban mis hijos a hablarme, yo suspendía la conversación que tenía y volteaba a ver qué me decía mi hijo o mi hija. Igual con mis nietos, o sea, si se me acercan y me quieren preguntar algo, si estoy en una conversación muy cerrada, claro que les digo, permíteme tantito, ahorita te atiendo, pero los toco, les agarro la manita, les agarro el bracito para que ellos sepan que están siendo atendidos. Y luego ya les doy el espacio. Ese gesto tan simple y tan sencillo va a ayudar a que tu hijo no sea un fanático. Va a ayudar a que tu hijo realmente sepa que su pensamiento y sus ideas son atendidas y vistas. Cuando a un niño se le ve y se le atiende en sus pequeñas ideas, en sus grandes ideas, en sus grandes capacidades, en sus pequeñas capacidades, ese niño, créanme, que no va a necesitar de todas estas características. No va a necesitar de la intolerancia, no va a necesitar del radicalismo, no va a necesitar de la violencia, no va a necesitar de esa parte de él que lo que está pidiendo a gritos es atención. Un fanático lo que está pidiendo a gritos es atención. Porque es tanto dolor el que trae él, que cualquier atención
lo va a hacer sentir importante. Cualquier atención. Yo así tomé decisiones. Como nunca se me permitió pensar y nunca se me permitió opinar en donde fui educada, en donde fui criada, pues claro que quien me dio poquita atención, así una migaja de atención, yo creía que era la gloria. O sea, wow, alguien me puso atención. Y entonces elegí personas que solamente me estaban dando tantita atención para tenerme en sus manos, porque eso se huele, ¿eh? El fanatismo se huele. O sea, las personas saben perfectamente bien cuando tú eres fanático, cuando tú vas a ser eres manipulable. Y bueno, hay personas muy inteligentes, la verdad, que verdaderamente tienen una capacidad para decir, ay, a este así, hombre, mira, dale así y verás que va a hacer esto. Wow, o sea, a mí me sorprende eso, porque yo no lo he podido desarrollar todavía. Yo no puedo decir, yo le voy a hacer así con este para que haga esto. No me gusta, siento que estoy vulnerando la libertad del otro, siento que estoy agrediendo la capacidad del otro. Pero yo conocí personas así y en las reuniones, ¿verdad? Nos decían, miren, es que vamos a hacer esto y esto y esto otro, porque ellos están pidiendo esto y esto y esto otro, entonces vamos a darles esto. Y era pura manipulación. Claro, yo participaba pues porque pertenecía a ese grupo de trabajo. Y pues si me ponía a lo mejor un poquito reactiva, pues así me iba a ir. Entonces el miedo también es parte del fanático. Tienen miedo de que los rechacen, tienen miedo que los aíslen. Entonces, pues por ahí va este tema. Yo les agradezco muchísimo que nos escuchen y que nos vean. Tenemos muy buenos temas, ojalá que los puedan ver los otros episodios. Mm, a mí este tema, al menos un buen tiempo va a ser mi foco. Yo necesito estar enfocada en lo que son las emociones porque son parte muy importante del desarrollo de una persona. Y a mí me encanta la gente. Me gusta mucho ver cuando una persona puede tener un camino adecuado solo por el hecho de conocer cómo siente, solo por el hecho de sentir lo que siente y no sentirse avergonzado, solo por el hecho de sentir lo que siente y poder expresarlo. Y ese va a ser mi foco durante un tiempo. Creo que este podcast, esa función le estamos dando. Conócete, descúbrete. ¿Quién eres? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es lo que haces tuyo? ¿Qué es lo que rechazas? Todo eso te hace ser un ser humano específico. Y hay seres humanos que sufren demasiado porque no están viviendo la vida que les corresponde. Están viviendo la vida de otros. Porque no saben pensar, porque no saben reflexionar, porque no saben discernir. Así es de que, pues, yo soy Silvia Rascón y este podcast se llama Gente Común Hablando de Emociones. Yo tengo una licenciatura en psicopedagogía y a mí me encanta haber elegido de entre todas las carreras esa. Por algo la elegí, porque yo creo que ya traía el caminito dentro de mí que me iba a llevar algún día a hablar de estos temas. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.